Bueno, muy buenas noches, gente. Estamos en un nuevo episodio. Estamos conversando con el profesor Mario Accorsi. Para los que no lo conocen, además de ser un referente político y ser docente, en mi humilde canal, que ya tenemos la lista de reproducción tanto de posmodernidad como de historia, ya tenemos varios videos realizados con él que van desde la historia del peronismo hasta cómo entender la posmodernidad, incluso fragmentos de conferencias que él ha dado, en los cuales se explica también por qué existe lo que se conoce actualmente como violencia simbólica, por qué es la condición entre el discurso y la realidad de la posmodernidad, y por qué la posmodernidad es un proyecto estético. Además de que ha logrado resumir en una hora toda la historia del peronismo. Ciertamente es un resumen, entiéndase que es un punto de partida para entender un fenómeno tan complejo, y eso es lo que ha invitado a que realicemos un nuevo video, una nueva clase magistral a cargo de él, donde cuando tuvimos las conversaciones previas, tratando de definir el tema, surgió un debate muy interesante con él, con Manuel Arias, con Segundo Carafín, donde planteamos una idea de dos Argentinas, porque pareciera ser que la grieta no es un fenómeno propio del kirchnerismo, sino que la grieta pareciera que forma parte de la idiosincrasia política argentina. Pareciera que desde los albores del nacimiento de esta noble nación, siempre hubo una confrontación antagónica, incluso anterior a las tesis de Carl Schmitt, en las cuales se veía este dualismo dentro de la sociedad. Una sociedad que incluso se puede revelar el día de hoy, donde hay una suerte de espacio que intenta por momentos abrazar la tradición y cuando no está abrazando cenizas de un pasado perenne que no va a volver, con una sociedad que está totalmente confabulada, enamorada, está totalmente rendida al culto de lo novedoso, sin importar las consecuencias que esto genere. Esto habilitó que el día de hoy tengamos a un expositor de lujo como Mario Accorsi, y para no hacer más abuso de la introducción, profesor, muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación a este humilde canal. Bueno, gracias, Horacio. Muchas gracias por la invitación a vos. Antes que empezar quería solidarizarme con vos por las amenazas que sufriste, la verdad. No solamente que son de cobardes, sino que bueno, que de este lado sabés que tenés no solamente todo el apoyo, sino si es necesario nos vamos todos para allá. Dicho esto, bueno, te agradezco la invitación nuevamente. Creo que la introducción ha sido más que clara. Yo quería hacer una aclaración en cuanto al título, que la hiciste muy bien vos, pero en realidad en la primera parte voy a tratar de no hacer un juicio histórico, ¿no? Sino que en realidad voy a tratar de exponer, de explicar, voy a dar algunas cuestiones que están, digamos, que supongo que están dadas, que algunos las conocen ya de historia argentina, quien no la conoce, bueno, le pido que por favor ahí ponga y escriba, mirá, esto no me quedó muy claro, y después cuando terminamos podemos hacer una aclaración, ¿sí? Porque no es que voy a narrar hechos y sucesos, sino que más que nada voy a tratar de pensar sobre esos hechos y sucesos que se dieron, ¿no? La historiografía argentina, digamos, unánimemente ve dos Argentinas. Hay más Argentinas, pero en general ve dos Argentinas. No ni una buena ni una mala, sino que hay dos Argentinas. Y esas dos Argentinas es muy importante tener en cuenta que se configuran de acuerdo a un origen, ¿no? Nuestro país tiene un destino, por supuesto que tiene un destino, pero como dice Palacio, ese destino es imposible saber cuál es si yo no sé cuál es el origen. Y saber cuál es el origen también es una cuestión bastante complicada de dilucidar, porque en realidad se mezclan muchas cuestiones ideológicas, personales, etcétera, etcétera, cuando se trata de definir cuál es el origen y de una nación, digamos, más importante, ¿no? Pero para comenzar el relato, nosotros comenzamos en 1776 con la creación del Virreinato del Río de la Plata. La creación del Virreinato del Río de la Plata es una decisión de la corona española. Y esa decisión de la corona española sobre todo es para concentrar más poder y para aumentar la recaudación económica, ¿no? Ahora, la creación del Virreinato del Río de la Plata hace que Buenos Aires pase a ser la capital. Buenos Aires era una ciudad que estaba bastante perdida, bastante olvidada, era una ciudad donde ingresaba el contrabando inglés y portugués, pero de ahora en adelante Buenos Aires pasa a ser no solamente un puerto importante, sino pasa a ser la capital del Virreinato del Río de la Plata. Y acá se empiezan a configurar dos Argentinas. ¿Por qué se empiezan a configurar dos Argentinas? La apertura del puerto de Buenos Aires genera una clase social, que es la de los criollos, vinculada con los intereses económicos españoles, y cuando se da la Revolución de Mayo, esa vinculación se rompe y se anuda una nueva vinculación, que es la vinculación con los intereses británicos, ¿no? Pero la política económica que asume la ciudad de Buenos Aires es una política librecambista que comienza a perjudicar a las industrias regionales del interior. Para que ustedes tengan una idea,
la mayor cantidad de población antes de la apertura del virreinato estaba dada en el interior, en la zona del Salta del Tucumán, y no en la zona de Buenos Aires. Hoy tenemos que el 40% de la población argentina está en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Pero para que tengan una idea, Buenos Aires comienza a crecer no solamente económicamente, sino demográficamente. Ahora, Buenos Aires pasa a ser una ciudad que empieza a mirar hacia afuera. Y cuando se da la Revolución de Mayo, asume el liderazgo de la revolución. Y no solamente asume el liderazgo de la revolución desde un punto de vista militar y económico, porque es Buenos Aires la que pone la plata para los ejércitos, sino que también lo asume desde un punto de vista intelectual, ¿no? Que esto no es un dato menor. Entonces nosotros en la historia argentina tenemos dos grandes próceres que definen cuáles son las dos Argentinas de este momento, ¿no? Uno es Moreno y otro es Saavedra. Moreno, que es un hombre que mama de la Revolución de Mayo, del contrato social de Rousseau, y piensa que la revolución en realidad es, la revolución debe ser violenta, ¿no? Se debe convencer a los pueblos del interior de que se plieguen a la revolución a través de las armas. Y no solamente eso, sino que desde un punto de vista político, considera que en realidad Buenos Aires debe ser la que lleve adelante el proceso de construcción del Estado-Nación sin tener en cuenta las autonomías provinciales, sin tener en cuenta cuál es la opinión del interior. Y después tenemos a un hombre como Saavedra, que en realidad Saavedra es un hombre más moderado, más atemperado, defiende a las autonomías provinciales cuando se crea la Junta Grande, y entonces comienzan a despuntar estas dos Argentinas. ¿Pero dónde surgen estas dos? ¿De dónde surgen? Surgen por un lado de este liderazgo que toma Buenos Aires. Buenos Aires toma digamos, el rol que tenía antes España. Toma el rol de metrópoli, pero no solamente toma el rol que España tenía en relación al virreinato y a todos los pueblos del interior, sino que ese rol comienza a ser, desde un punto de vista interno, es violento. Envía un ejército al interior, ¿sí? Si no te plegas a la revolución vas a tener problemas. Envía un ejército a Paraguay, si no te plegas a la revolución vas a tener problemas. Y envía también un ejército al Alto Perú. Ahora bien, el interior comienza a reaccionar, se pliega a la revolución el interior, ¿no? Ahora, comienza a reaccionar el interior. ¿Cuándo? A partir de 1820. ¿Por qué? Porque en 1820 cae el directorio, que era el centralismo porteño, ¿no? Y surge lo que es el federalismo, las ideas del federalismo, que en realidad la gran bandera del federalismo es la defensa de las autonomías provinciales frente al avasallamiento de Buenos Aires de imponer este ordenamiento político, ¿no? ¿Cuáles son esas ideas? ¿Qué propone? ¿Sí? Porque acá en este momento histórico surge el unitarismo y el federalismo. El unitarismo propone una república, por supuesto, hacia 1820 todos nuestros próceres eran republicanos, ¿sí? Propone una república, esa república no tiene en cuenta las autonomías provinciales, es impuesta desde Buenos Aires. Desde un punto de vista económico propone la defensa del puerto único. Buenos Aires es el único puerto con que se puede comerciar al exterior, ¿sí? Propone el libre cambio. Y desde un punto de vista social, que esto es una cosa interesante, Buenos Aires comienza a tener una clase social que comienza a mirar a Europa y comienza a ver que la cultura europea es más importante que la cultura nacional, ¿sí? Que la cultura propia. Y esto es muy importante tener en cuenta, ¿por qué? Porque la clase política argentina, en este momento, la élite, ¿sí? Trata de desvincularse del pasado hispánico, sobre todo porque está en guerra con España, ¿sí? Entonces, como está en guerra con España, trata de desvincularse, pero esa desvinculación necesita un origen, porque yo estoy creando un Estado-Nación. ¿De dónde voy a sacar ese origen? Bueno, ese origen es muy teórico, sobre todo por parte de los unitarios. ¿Por qué es muy teórico? Porque ellos lo van a buscar en el contrato social de Rousseau, lo van a buscar en la Revolución Francesa y algunos lo van a buscar en la independencia norteamericana. Pero todos esos son sucesos que se dieron en Francia, se dieron en Estados Unidos, y el contrato social se escribió en Europa. No son sucesos propios, nacionales, ¿sí? Y no tiene nada que ver la independencia norteamericana con la independencia americana, ni tampoco la Revolución Francesa con la Revolución de Mayo, no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, era necesario crear un mito de origen que justifique las acciones que se estaban dando para la creación de ese Estado-Nación, ¿no? Ahora bien, después el federalismo levanta la bandera de la defensa de las autonomías provinciales, pero el federalismo va a tener una gran división en cuanto a la posición económica. Por un lado va a haber un federalismo porteño que va a defender el puerto único de Buenos Aires, ¿sí? Va a haber un federalismo del litoral que va a defender la apertura de los puertos del litoral y el librecambio también, porque es una economía, la del litoral con la de Buenos Aires, es una economía competitiva, ¿sí? Agroexportadora,
y la del interior que va a defender una economía proteccionista. No me dejes entrar cualquier cosa por el puerto de Buenos Aires porque las industrias regionales que tengo yo, que empiezan a competir con los productos ingleses, que estaba ingresando, en realidad que Inglaterra ya había ingresado en la primera revolución industrial, esa competencia con la industria regional es muy desleal, ¿no? Más que desleal, digamos, es una competencia que no están en el mismo nivel las dos industrias, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Ahora, hacia 1820, hubo una persona que trató de llevar adelante el modelo liberal, que este personaje es Rivadavia. Y el modelo liberal que trata de llevar Rivadavia, que lo lleva primero en la provincia de Buenos Aires, y que después lo trata de llevar a nivel nacional, para que ustedes tengan una idea, Rivadavia fue un teórico. ¿Un teórico en qué sentido? Agarró una teoría y trató de imponerla en la realidad, y generó un descalabro que nos llevó a la guerra civil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Argentina hacia 1824 ya se había dado la batalla de Ayacucho, ¿sí? Los españoles ya no amenazaban con que querían retomar el territorio americano, la independencia en América estaba dada. Hacia 1825 ingresábamos en relaciones con Gran Bretaña. Gran Bretaña necesitaba que nosotros, ¿sí? Tengamos una nación constituida para comerciar con nosotros de manera más legal, por decirlo de alguna manera, y se crea un congreso, ¿sí? Las Heras, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, crea un congreso, y en ese congreso surge, ¿sí?, que se promulga una ley que es la ley fundamental, y esta ley fundamental es una ley que defiende las autonomías provinciales, una ley muy bien recibida por el interior. Entonces el interior dice, bueno, acá hay un congreso, ¿por qué? Porque en 1811, ¿sí?, habíamos tenido el problema con Moreno, que había rechazado a los diputados del interior, ¿sí? En 1813, la Asamblea del año 13 había rechazado a todos los federales artiguistas, ¿sí? En 1815, Alvear había generado una dictadura para imponerla no solamente a Buenos Aires, sino si hubiese podido a todo el interior, el proyecto unitario, ¿sí? En 1820 había habido una guerra, habían ganado los federales, pero en 1821 había asumido un gobernador, que era Rodríguez, que había puesto a Rivadavia como ministro de gobierno, le había dado todo el poder y había vuelto otra vez el unitarismo. Entonces las provincias del interior estaban bastante alertas a ver qué es lo que sucedía desde Buenos Aires. Pero acá parecía que en este gobierno que se estaba dando con las Heras, con la ley fundamental, parecía que iba a haber un consenso, ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando los pueblos parece que se juntan a dialogar, a poner en común cuál es el proyecto de nación que quieren, cuando ven que tienen la posibilidad, viene Rivadavia de Europa. ¿Y qué hace cuando viene de Europa? Cuando viene de Europa, lo primero que hace es amplía ese congreso con diputados propios, hace una especie de golpe palaciego, hace una ley que lo nombra a él presidente de la nación, nacionaliza la mitad de la provincia de Buenos Aires de manera unilateral, se ganan los hacendados en contra, los terratenientes en contra, ¿sí? No solamente eso, y la Argentina, hacia 1825, había ingresado en guerra con Brasil, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Cuando envía a reclutar gente al interior para la guerra que teníamos con Brasil, ¿sí?, esos generales que van al interior a reclutar para hacerle la guerra a Brasil, en vez de reclutar soldados para ir a la guerra, lo que hacen son golpes en las provincias que eran federales e instauran regímenes unitarios en ese lugar. Bueno, el gran descontento que hay con Rivadavia es, digamos, atroz, y la decisión que Rivadavia toma es enviar a Manuel García a sellar un tratado con el Brasil en donde le entregaba la banda oriental por la cual estábamos peleando, teníamos que pagar compensaciones de guerra, una cosa catastrófica, ¿sí? Esto hace que Rivadavia deje el poder y viene la guerra civil en la Argentina entre unitarios y federales. Sobre todo los unitarios que vuelven de la guerra del Brasil y le echan la culpa a Dorrego, ¿no? Muy bien, acá hay dos Argentinas nuevamente, ¿no? Una Argentina que es la Argentina de Rivadavia, que es una Argentina muy teórica, que es una Argentina que está en un libro y que yo le quiero imponer a la realidad, y una Argentina que está tratando de resolver los problemas como puede y está tratando de dialogar entre las provincias a ver qué modelo de país vamos a tener, porque hay que construir un Estado-nación, ¿no? Bueno, la situación de la guerra civil es tal que llaman a un hacendado de la provincia de Buenos Aires, que había tenido mucho predicamento en 1820, que había salvado a la provincia de una nueva guerra con Santa Fe porque puso plata de su bolsillo, 20.000 cabezas de ganado en el Tratado de Negas, que era Rosas, ¿sí?, y le dan la suma del poder público a Rosas. Y Rosas va a gobernar el proyecto federal desde 1829, con un interregno hasta 1852. En ese periodo, enorme periodo, ¿sí?, con sus claroscuros, en ese periodo la Argentina se unifica.
La Argentina no solamente se unifica, sino que, o sea, Rosas asume en medio del asesinato de un político como fue Quiroga. Tiene dos bloqueos internacionales, un bloqueo francés en el 38 y un bloqueo algo francés en el 45. ¿Sí? Tiene una guerra con la Confederación Peruano-Boliviana, tiene un problema con la coalición del norte, tiene un problema con los hacendados del sur. Todos los años Rosas va a tener un problema político que resolver, ¿no? Y el último de todos es una coalición internacional para destituirlo, donde la provincia de Entre Ríos, con Urquiza a la cabeza, que era uno de los jefes del ejército en ese momento de la Confederación, se le da vuelta, hace una alianza con el Brasil, con plata inglesa, con plata francesa y con la traición de argentinos que estaban en Montevideo para destituir a Rosas en ese momento. Ahora, Rosas agarró una Argentina quebrada y cuando se va, las cuentas públicas en la provincia de Buenos Aires están equilibradas después de todo este descalabro político, que eso es una cosa que no se le reconoce, ¿no? Ahora bien, a partir de 1852, que es cuando asume Urquiza, viene un nuevo proyecto. Viene un nuevo proyecto que es el proyecto de los liberales que Rosas había echado a Montevideo vuelven otra vez a la Argentina. Estos liberales vienen con un proyecto bien constituido, ¿sí? Que es la creación de un Estado-nación para el funcionamiento de un modelo económico. Ese modelo económico, que es una creación a partir de 1853, ¿sí? Es un modelo económico que se crea por las circunstancias. El aumento de la demanda internacional de las materias primas, sobre todo la compra de ganado de los británicos a la Argentina, ¿sí? Que pasan de comprarnos poco a comprarnos mucho, hace que toda la estructura económica tenga que modificarse para poder satisfacer esa demanda. Ahora, la modificación de la estructura económica es una decisión política, ¿sí? Y era necesario tener instituciones políticas consolidadas, o por lo menos creadas y puestas en funcionamiento, y para eso se hace la Constitución Nacional. Constitución Nacional de 1853, que es una transacción política entre estas dos visiones. Una visión federal, que es la visión que está más arraigada en el pasado hispánico, que es la que busca el origen, ¿sí? No el origen en la Revolución de Mayo. ¿Sí? La Argentina no nace en la Revolución de Mayo para el federalismo, la Argentina nace con la llegada de los españoles a América. La Argentina no es para el federalismo una Argentina que tiene que calcar la cultura europea, sino que es una Argentina que tiene una cultura propia, que tiene una cultura heredada, que tiene una cultura que se fue dando y se fue haciendo con el pasar de los tiempos y con la mezcla de las razas. ¿De cuáles? De los indios con los españoles, ¿sí? Entonces, y con esas leyes de India que impusieron la corona española a todo el continente americano. Pero por otro lado teníamos al unitarismo, al liberalismo, que decía que renegaba de ese pasado, ¿sí? Sobre todo para... En principio, el renegar a ese pasado fue una actitud de diferenciarse del enemigo, que en ese momento era España. Pero luego pasó a ser una postura teórica comprada ¿cómo se llama? En Europa. Entonces, ¿por qué? Porque acá, y es más profunda la distinción, y es más filosófica, no quiero meterme mucho en eso, ¿sí? Pero en este momento histórico en Europa, lo hispano y lo católico era obstáculo para el crecimiento económico. Es muy importante tener en cuenta esto, ¿sí? Y que en realidad la posición protestante, sobre todo calvinista, ¿sí? Moderna, era en realidad la postura intelectual y filosófica que hacía crecer a la economía, ¿sí? Sobre todo porque, bueno, porque Calvino consideraba que en realidad el éxito material era el éxito material era una manifestación de que estabas predestinado para irte al cielo, ¿no? Ahora bien, esta constitución que se conforma es la que pone las bases institucionales de la Argentina moderna, ¿sí? Tiene que llevarse adelante. Y se lleva adelante en las presidencias históricas, Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Y se consolida en 1880. Y en 1880, y a partir de 1880, comienzan los mejores indicadores económicos de la Argentina. No es que no. El modelo económico, el modelo agroexportador, ¿sí? Ese modelo que necesitaba la defensa de las libertades individuales que están consagradas en el artículo 14 de la Constitución Nacional, ¿sí? Que incentivaba la inmigración calificada, que incentivaba la inversión pública y privada, que lo que buscaba era desarrollar las actividades primarias, sobre todo en la agricultura y ganadería. Ese modelo comienza a dar
grandes indicadores económicos. Hacia 1810, cuando la Argentina festeja el centenario, la Argentina hacia el mundo es una gran promesa, y es una gran promesa económica. Después los historiadores económicos se preguntan qué fue lo que pasó con la Argentina. Una de las cosas que se preguntan es qué fue lo que pasó con una de las naciones que parecía que iba a despuntar, iba a descollar en el concierto internacional, y que hacia 1970 todos esos indicadores están totalmente derrumbados. Pero bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Esta Argentina, hacia 1880, que comienza a despuntar, en 1910 ese modelo está agotado. En 1914 el modelo está agotado. Y la clase política argentina no estuvo a la altura de las circunstancias para cambiar el modelo económico y darse cuenta de que el mundo había cambiado, las relaciones internacionales habían cambiado, y desde un punto de vista filosófico, y esto es muy importante, el mito del progreso estaba agotado. ¿Sí? Es muy importante porque ellos siguen pensando, ¿sí? Esta clase política argentina, que era liberal en lo económico y en algún punto era conservadora en lo político, ¿sí? Y eso es un punto importante a tener en cuenta, por lo cual la Argentina tuvo los mejores indicadores, ¿sí? O sea, la técnica económica, ¿sí?, se pudo dar porque culturalmente y políticamente la Argentina fue conservadora. Esta alianza fue muy próspera para la Argentina. Ahora, esa prosperidad, digamos, se detuvo en un momento dado porque la clase política se enamoró de la prosperidad y creyó que en realidad la prosperidad venía solamente por la técnica económica, y no porque en realidad, ¿sí?, había que leer la realidad, había que tomar decisiones políticas importantes para que ese modelo económico, para que ese modelo girara y cambiara, ¿sí? Muy bien. En este momento surge un nuevo movimiento, que es el nacionalismo. El nacionalismo surge, es muy ecléctico, ¿no? En un principio es muy elitista, es antirrepublicano, en realidad surge por el aluvión inmigratorio por un lado y por el agotamiento del modelo agroexportador por el otro, ¿no? O sea, la Argentina pasó de tener, digamos, duplicó en población, entonces esa población no fue absorbida rápidamente, hubo como una reacción por parte de los criollos para todos estos que vienen a la Argentina, era muy necesario que vengan, pero ¿quiénes son estos que vienen?, ¿no? Y se pegó mucho al conservadorismo cuando el conservadorismo perdió el poder y tuvo que ir a buscar a las Fuerzas Armadas para recuperarlo, ¿no? Muy bien. Y la segunda parte, la segunda mitad del siglo, estuvo asignada en la Argentina por otras dos Argentinas, que es la Argentina peronista y la Argentina antiperonista. Ahora bien, estas dos Argentinas, y esto quiero también ponerlo que después lo charlemos, estas dos Argentinas van a estar constituidas no tanto en el análisis del proceso peronista, sino en la vivencia de quienes analizan luego el proceso peronista. ¿Por qué voy a decir esto? Porque una cosa es, pasado el tiempo, sosegado el historiador, analizar los procesos históricos y luego hacer un juicio histórico y decir, bueno, la verdad que yo estoy a favor de este proceso y estoy a favor de las decisiones que tomó Perón y estoy peronista, o al contrario, estoy en contra de las decisiones que tomó y entonces yo soy antiperonista, primero asumir el rol de peronista antiperonista por haber vivido el proceso y haberlo vivido de manera benéfica y ser peronista, haberlo vivido de manera perjudicial y ser antiperonista, y a partir de ese momento yo construir el relato de que el proceso es malo o el proceso es bueno, ¿no? Porque me parece que hasta el día de hoy nosotros vivimos, ¿sí?, una posición más vivencial en relación al peronismo que un profundo análisis de lo que puede llegar a ser el peronismo o el antiperonismo. Pero la cuestión es que la Argentina de la segunda mitad del siglo XX está asignada por estas dos posiciones. Una posición peronista, que al principio es una posición que es nacionalista, que es cristiana, que es militarista, que es corporativista, y que luego, a partir de 1952, 53, ¿sí?, ya comienza a tener otros ribetes, pero sobre todo, en Perón en el exilio, este antiperonismo, este peronismo comienza a tener dos vertientes. Una vertiente que es la vertiente de la derecha, que trata de recuperar esos orígenes del peronismo que están en sus, ¿cómo se llama?, en sus textos, y una vertiente de la izquierda, que es cooptada muchas veces, ¿sí?, por el comunismo, ¿sí?, con la intención de que el líder gire hacia la izquierda. Y después tenemos el antiperonismo, que con la palabra ya me lo dice, es una posición
que es anti algo que existe. Ahora, ¿tiene entidad el antiperonismo? Sí, por supuesto que tiene entidad. Lo que pasa es que es muy ecléctico también. Dentro del antiperonismo vos tenés elementos del liberalismo, elementos del conservadorismo, elementos del nacionalismo también, ¿sí? Todos estos elementos que vos encontrás en el peronismo, también los encontrás en el antiperonismo, ¿sí? Ahora bien, la construcción del antiperonismo, muchas veces, por eso digo que fue vivencial, es una cuestión de clase. Y ese es el gran problema, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esa cuestión de clase? Es un sector social que comienza a tener un rechazo hacia otro sector social y se para en ese lugar. Eso es muy importante que tengamos en cuenta, ¿no? Y el peronismo explota eso luego también, ¿no? Poniéndose en un sector social en contra de ese sector social. Y ahí vienen las peleas. Ahora bien, quería decir, hay momentos históricos en la Argentina donde las dos Argentinas fueron uno solo. ¿Sí? Quiero recalcar esto. Y fueron en la batalla de Ituzaingó, donde los militares argentinos demostraron no solamente heroísmo, sino un profesionalismo enorme, y donde le dieron una paliza enorme al imperio brasileño, ¿sí? Que los doblaba en número, ¿sí? En la batalla de Ituzaingó. En la vuelta de Obligado, donde la Argentina, ¿sí? Se le plantó al imperio más importante en ese momento, que era Inglaterra, ¿sí? Y tuvo Inglaterra que firmar un armisticio, ¿sí? A regañadientes, donde frente al mundo demostraba que la Argentina había ganado. En la campaña al desierto, donde toda la clase política, social argentina estaba de acuerdo en que ese territorio era argentino, había que recuperarlo, ¿sí? Y luego, en la Guerra de Malvinas. En la Guerra de Malvinas también se encuentran estas dos Argentinas. Si bien ustedes van a venir y van a decir, sí, hubo gente que estaba en contra de Ituzaingó, hubo gente que estaba en contra de la Vuelta Obligado, hubo gente que estaba en contra de la campaña al desierto, los que están en la campaña al desierto es posterior, ¿sí? Es un análisis posterior que hace la izquierda y que está en contra. Pero en ese momento histórico, ¿sí? Era totalmente, digamos, popular la campaña al desierto. Y después de la Guerra de Malvinas también tuvimos traidores. Pero esos que están en contra y que no nos encontramos en esos hechos, esos pocos que no están en esos hechos, esos son traidores a la patria. Esos sí son traidores a la patria. Ahí sí hay una grieta con esos. Después todos los demás están en una posición, no están en otra, pero puede haber un diálogo, y puede haber un diálogo hasta fructífero si hay buena voluntad de ambas partes, ¿no? Si hay buena voluntad de ambas partes, que es muy importante. Muy bien. ¿Qué pasa luego del golpe militar? En 1983, cuando vuelve la socialdemocracia. Cuando vuelve la socialdemocracia, el patriotismo estuvo acallado. ¿Por qué estuvo acallado? Por tres cuestiones, y esto es digamos, un análisis propio. Uno, por la prensa y por las organizaciones internacionales pagadas desde afuera para callar el patriotismo en la Argentina, ¿sí? Eso es una de las causas, ¿sí? La segunda causa que acalló al patriotismo en la Argentina es durante la época menemista la buena situación económica. El aburguesamiento por la buena situación económica acalló al patriotismo en la Argentina. Y el tercer punto es la cooptación por parte del kirchnerismo de banderas del patriotismo para poder legitimar la poca, digamos, caudal de voto que tiene cuando gana Néstor Kirchner. Néstor gana con el 22%, necesita legitimidad, necesita una épica, necesita construir un relato, y en esa construcción de ese relato no solamente se vuelca a los 70, sino que también se vuelca a una épica más patriótica, ¿sí? Reivindican a personajes que están muy lejos de ser de izquierda, ¿sí? Pero ellos los reivindican como propios en la defensa de la soberanía y en la defensa de la nación, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? ¿En qué situación estamos hoy? ¿No? ¿Por qué? Porque por un lado, la prensa está siendo puesta en discusión. La prensa está siendo puesta en discusión, veamos lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Pero ya hace rato que está siendo puesta en discusión, ¿no? Y está siendo puesta en discusión porque no es la única voz, porque digamos, los medios alternativos están teniendo cada vez más relevancia y los datos son datos y la realidad es la realidad, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, las organizaciones internacionales pagadas por esos intereses espurios, que lo que tratan es de ir en contra de la patria, también están puestas en discusión,
¿sí? Las que en su momento fueron organizaciones en la década del 80, pagadas con dinero del extranjero, ¿sí? Para desmalvinizar, ¿sí? Para romper el espíritu patriótico, ¿sí? Hoy ONGs como Open Society, etcétera, etcétera, todos sabemos, o la mayoría sabemos, que son ONGs, ¿sí? Que más allá de la presentación que a mí me den, detrás tienen intereses claramente antipatrióticos, ¿sí? Entonces, eso también es puesto en tela de juicio. Eso también es puesto. Y después, por otro lado, y esto es una cosa muy interesante que todavía no se ha dado mucho, pero me parece que eso también está de nuestro lado y hay que explotarlo, ¿sí? Ha quedado bien en claro que ese discurso pseudo-nacionalista, patriótico, que ha defendido la izquierda, en realidad es una bandera que utilizó la izquierda para ganarse a un gran sector de la sociedad, ¿sí? Que si no hubiese tenido esa posición no se lo hubiese ganado. De hecho, ¿sí? Digamos, el comunismo en Latinoamérica asume, ¿sí? Muchas veces, y acepta, más que asume, acepta de manera estratégica, ¿sí? Y no solamente estratégica, sino circunstancial, las posturas patrióticas y nacionalistas en pos de un objetivo común, ¿sí? Porque sabemos que el comunismo no es ni patriota ni nacionalista. El comunismo es internacionalista, ¿sí? Y no quiere ningún tipo de fronteras, de límites, de defensa de la soberanía, no defiende las tradiciones, ¿sí? Y tiene el objetivo de transformar al hombre en lo que es el nuevo hombre, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy está puesto en tela de juicio también que sea de alguna manera, la izquierda en la Argentina la que defienda ese patriotismo o ese nacionalismo, ¿sí? Que en realidad lo asumió como una estrategia política para construir un relato para justificar una presidencia de la nación que fue la de Néstor Kirchner y luego la de Cristina Kirchner, ¿sí? Entonces, eso es como para hacer una conclusión, y para tratar de, y ahora empezar a dialogar un poco con vos, ¿no? Creo que el 2018 es un año clave para la Argentina. Es un año clave. La presentación del proyecto del aborto en la Argentina lo que hizo es que disparó. No solamente disparó las posiciones de defensa de la soberanía, ¿sí? Porque el aborto no solamente es una cuestión del asesinato de un ser inocente, sino que hoy se transforma en una cuestión de soberanía nacional. ¿Por qué? Porque es impuesta, como dijimos, por la prensa internacional, es impuesta por las organizaciones internacionales pagadas por intereses espurios, es impuesta por la izquierda, ¿sí? Es impuesta por la izquierda, por decirlo de alguna manera, y es en contra de la patria, evidentemente. Entonces, los partidos políticos en la Argentina que hoy tienen, lamentablemente, dentro de sus estructuras, personas que están a favor de esta posición y en contra de esta posición, en realidad lo que ha demostrado el aborto, el tratamiento de la ley del aborto, es que en realidad no hay estructura política que pueda soportar que dentro del mismo espacio político haya gente que quiera defender la soberanía nacional y gente que no esté a favor de la defensa de la soberanía nacional, ¿no? Entonces, me parece que el 2018 es muy importante, me parece que se han sacado la careta muchos, es un año como para pensar, como para analizar, ¿sí? Y otra de las cosas, para poder terminar, ¿sí? Es hacer una especie de resumen, ¿no? El federalismo, que en sus orígenes representó el origen hispano, el origen, ¿sí?, cristiano de la Argentina, la defensa de las autonomías, y el unitarismo que en sus orígenes representó la modernidad, mirar culturalmente lo que decía Europa, ¿sí? Hoy está difuso, ¿sí? No compremos, me parece, no seamos anacrónicos, ¿sí? Como sucedió muchas veces, en recurrir al pasado para poder recuperar unos valores que son importantes, pero ponerle una etiqueta, ¿no? Me parece que es muy importante eso para que tengamos en cuenta. Bueno, hablemos un poco nosotros. Muchísimas gracias, profesor. La verdad que yo tomando nota y por ahí quiero aclarar una cuestión que por ahí me la han sabido marcar en algún video, especialmente los más viejos, antes de actualizar los equipos.
que ven que levanto mucho la mirada, no es que no esté atento, es que antes tenía que escribir en la computadora y tenía que escribir al mismo tiempo en el cuaderno, conseguí un equipito un poco mejor y me ha facilitado algunas cuestiones. He ido tomando nota mientras nuestro querido profe puede disfrutar su merecido copa de vino un viernes a la noche, agradeciendo su presencia. Vamos a empezar por parte. Vamos a empezar a explicar un poco por qué hay fenómenos que siguen vigentes y luego al último, van a ver que yo voy a tratar de resumir todo lo que dijo en 5 minutos, van a ver que al último yo coincido con el 99% de lo que dijo y hay un 1% que tengo una discrepancia que es la última premisa que él da. Respecto a lo que él plantea el sistema federal, yo en ese sentido, ¿por qué siempre he reivindicado el federalismo? Y no lo he hecho de las posturas revolucionarias propias de una Francia que ha sido como la culmine de una ilustración, sino porque el sistema federal, y esto es algo que es muy importante, uno lo estudia especialmente, bueno, lo que es en cuestión histórica es muy fina, pero digo, en los estudios más finos de historia uno se da cuenta que no existen los sistemas puros, no existe el sistema puro, perviven, digamos, es decir, en el modernismo, cuando ya cae ese siglo XVI, pervive cierta idiosincrasia católica, a pesar que ya existía un sistema político abstracto que era el Estado moderno. Entonces, el sistema federal es esa pervivencia que tiene el espíritu católico, más particularmente el espíritu hispánico, que estaba basado en un sistema foral. Porque todos saben que el conservadurismo no es una ideología, sino que es un sistema empírico. Al ser un sistema empírico, no se basa en la abstracción racionalista de corte francesa, sino en la experiencia propia que tiene cada comunidad. Entiéndase que el sistema foral permitía la autodeterminación, y están de moda, está entre los liberales el orden espontáneo de Hayek. Véanlo, si no es por el orden espontáneo de Hayek, por el lazo intergeneracional del Monburg, pero en todo caso es el sistema foral, ese sistema empírico, ese sistema de la experiencia de una comunidad que le permitía autodeterminarse y convivir de la forma más pacífica en base a la propia experiencia. Eso creo que es importante rescatar. No quiero indagar respecto a Europa y Francia porque estamos programando una suerte de protodocumental respecto a la Revolución Francesa, al cual ya lo voy a aprovechar ahora que estamos en vivo, invitarle al profesor que haga su aporte. Voy a hacer un mini documental sobre la Revolución Francesa y la vigencia que tiene en la actualidad. Bueno, lo de Rosas, fui tomando nota, pero finalmente él explica los bloqueos. Yo quería rescatar esto. Muchas veces ataca a Rosas desde lo económico y creo que hay que considerar los bloqueos que tuvo, porque creo que es importante poner en contexto lo que sucede en Argentina. Muchas veces se habla de las bondades del libre comercio, y una cuestión es reivindicar la propiedad privada, pero ponerla en contexto, porque no se puede hablar de libre comercio cuando el Imperio Hispánico comercializaba desde el Alto Perú y la Baja California, desde las costas de Filipinas, cruzando por África, para que 24 horas después de la Revolución, quien tenía ya el monopolio tomado por la fuerza y la violencia en los campos marítimos, sea que instaure el discurso de libre comercio unilateral con un solo imperio. Creo que es importante poner en ese sentido, ser honesto con uno mismo, digamos. Luego, si me quieren tildar de nacionalista, conservador, liberal clásico, las etiquetas, sin cuidado a esta altura. Pero ahora vamos a empezar a controvertir un poco, porque en el último espacio se toca lo que es la socialdemocracia, que ya vamos a llegar a esa cuestión de la socialdemocracia, que para mí, mi humilde estudio, que he profundizado en los últimos meses en torno a lo que es la posmodernidad, yo creo que la socialdemocracia termina siendo como el hijo no querido de la posmodernidad, es como el hijo no reconocido de alguna aventura pasajera que haya tenido algún viajero en algún pueblo. Básicamente la socialdemocracia termina siendo eso en la posmodernidad. Respecto al liberalismo, todos saben que si hay una característica del modernismo que ya justamente para el siglo XIX ya se había totalmente esquematizado y aceptado, era que el progreso, esta idea del progreso indefinido, esta idea que toman de San Agustín, pero que toman de una cristiandad ya sin Cristo. Entonces era esta idea de etapas superadoras teleológicas, pero ya no en vista de un paraíso celestial inalcanzable según Santo Tomás Moro, sino que ya era posible construir mediante la razón. Después vamos a ver que vienen los libres mesiánicos a plantear estos paraísos terrenales que van desde las premisas contractualistas que se ven en las revoluciones hasta la culmine de la ilustración, que es el marxismo, que es la expresión más profunda de este proceso materialista. Porque el progreso se mide en términos materiales, y esta es la clave, porque al no tener sentido de trascendencia, una de las 3 características del progresismo es justamente la materialidad. Y luego vamos a ver que la segunda característica es justamente la universalidad del pensamiento, que colisiona con el sistema foral. Para que empecemos a ver que quizás esa etiqueta de izquierda por un lado y el liberalismo por otro puede servir, pero no está de más debatirlo, al menos tomarlo con cierta distancia o cierto escepticismo. Por eso es importante hablar de este proceso económico, porque este proceso económico justamente pone una idea de progreso en base a la prosperidad material.
Y esto ya implica una forma de entender la filosofía. Porque luego vemos que aparece un progresismo, que justamente lo he ido notando en este punto, donde la gente se asusta y dicen, tenemos que rescatar los espacios nacionales. Y en buena hora que aparezcan líderes políticos que reivindican los espacios patrios, que van desde Bolsonaro, Kast en Chile, tenemos a Donald Trump, Orbán Dudá, Gómez Centurión, Abascal, que muestran esta reivindicación del espacio propio, pero porque en esencia son los enemigos naturales de este progresismo que es universalista. Y en este sentido, es indistinto cuando hablamos de progresismo, que no es patrimonio exclusivo de un marxismo tradicional, quien quiere explicar la vida del hombre, ya sea por una lucha de clases, que es un racionalismo abstracto y universal, a las leyes de oferta y demanda, que es una abstracción material y universal. Digamos, hay gente que incluso intenta explicar la relación padre-hijo mediante leyes de oferta y demanda y el beneficio que generaría darle un abrazo a la propia prole, digo, o sea, creo que es necesario por ese punto. Y ya para finalizar mi humilde intervención, porque sería un acto de soberbia de mi parte querer en algún punto contradecir al profesor, pero creo que sería interesante quizá el debate, quiero quedarme con este punto del progresismo. Porque el profesor bien nos marca, y yo entiendo el sentido en que lo marca, porque yo también comparto la lectura de Lyotard en cuanto al fin de los metarrelatos. Uno cuando analiza fenómenos como Bill Gates, analiza fenómenos como Charlie Munger o George Soros, uno lo intenta explicar, si serán capitalistas, y luego dice, no, porque la vida, la libertad y la propiedad privada, que son los axiomas del liberalismo, entonces no pueden ser capitalistas. Y otro dice, no, pero tampoco puede ser un militante porque está en contra del marxismo, porque es discípulo de Karl Popper. Bueno, lo que sucede es que justamente, y en eso sí coincido con usted, profesor, que está esta idea del anacronismo teórico en metarrelatos que ya justamente la propia posmodernidad ha fagocitado el modernismo. Entonces, la propia izquierda ya enterró a Marx y ya el propio capitalismo ha evolucionado, donde el capitalismo ya no vende productos y servicios, vende ideas. Uno paga la entrada y ya no para ver la NBA o comprar una pelota de básquet, sino para ver cómo jugadores de 2,30 metros renuncian a su identidad para ponerse una consigna de Black Lives Matter en la camiseta. Entonces venden ideas que han fogoneado esta noción, y acá donde yo sigo en la contradicción, donde sí se hay un retorno constante que es propio del modernismo, hay un retorno constante a ciertas premisas griegas. Porque esta es la gran característica del modernismo. Hay un retorno constante de los griegos porque ese salto de la Edad Media, porque la Edad Media es la culmine de la cristiandad. Como no pueden tomar premisas de la cristiandad porque sería reconocer la naturaleza caída, como no pueden reconocer que hay hipótesis que son falaces y es mejor eliminar la hipótesis antes que la persona, prefieren eliminar a las personas para mantener vigentes las hipótesis. Por eso los líderes mesiánicos, en nombre de la ciencia, constantemente han generado los mayores genocidios en la historia de la humanidad. Y no me refiero solamente a Pol Pot o Mao Zedong, sino a gente como Margaret Sanger, para tomar un simple ejemplo. ¿Por qué creo yo que sí siguen vigentes estas ideas? Que no es que se han aniquilado. Yo creo que se han aniquilado parte del relato, pero las ideas siguen más vigentes que nunca. Que no soy un anacronismo. Porque el progresismo sigue con esta tesis de la universalidad. Y uno cuando ve empresas como IPPF, y uno cuando ve empresas como Netflix, que tiene más poder político, al menos en cuanto a la forma de dirimir ideas en la comunidad, tiene influencia incluso mayor que la propia agenda cultural del propio Estado. Y hoy por hoy, empresas como justamente Disney tienen un mayor poder de adoctrinamiento de los niños que toda la educación sexual integral, sin desmerecer lo que estamos combatiendo en Argentina, que lo que pueden ser 2 o 3 burócratas. Y de repente, empresas privadas como Twitter o Facebook tienen una línea editorial que permiten definir una elección y definir lo que es la posverdad, más que todas las líneas editoriales pagadas por la pauta publicitaria de la televisión pública. Sin desmerecer que estoy totalmente en contra de estos campos estatales, pero lo que yo voy es, no podemos caer en esta lógica de lo privado 100% bueno, lo público 100% malo, porque luego vemos entonces que estas ideas del progresismo, que son de hace 2 siglos, siguen más vigentes que nunca, especialmente en la universalización del pensamiento. Esta idea del mundo sin fronteras, uno la puede ver desde Karl Popper y la sociedad abierta y sus enemigos, hasta estos movimientos internacionalistas del feminismo, del ecologismo y del indigenismo. Pero es un humilde aporte, y me he querido guardar los comentarios de socialdemocracia para finalizar el vivo, cuando quede tiempo para las preguntas finales. Así que, si estoy equivocando algo, bienvenida sea la crítica y la corrección en ese sentido. No, para nada, para nada. No. Pero, o sea, lo que pasa es que también, ¿cuál es el...? Estoy de acuerdo, no entendí la discrepancia en... O sea, Perdón. Mi discrepancia es porque en un momento al final de tu exposición mencionas como que están como aniquilados ciertos relatos, y yo lo que sostengo que en parte sí y en parte no. Porque hay relatos que perviven. El relato del progreso indefinido viene perviviendo en la sociedad occidental desde el siglo XVI en adelante. Y el relato del materialismo... No es que está aniquilado. No, el relato no está aniquilado. O sea, es evidente. En realidad, de hecho, el relato es la causa.
Y si el relato es la causa, o sea, ¿en qué sentido? O sea, la disgregación, la posmodernidad, ¿sí?, es causa, y sigue siendo causa, y esto es una humilde opinión mía, ¿sí?, de las ideas del siglo XVIII. Ahora, ¿eso quiere decir que las ideas del siglo XVIII se han diluido, han desaparecido? No, por supuesto que no han desaparecido. Siguen formando parte de, o sea, siguen formando parte de, o sea, lo que pasa es que el hombre, y acá ya nos ponemos más filosóficos, ¿sí?, porque bueno, da el tema, ¿no? Digamos, la naturaleza humana busca la trascendencia, ya sea la trascendencia intrahistórica o extrahistórica, pero trascendencia al fin, es una tendencia natural del hombre, ¿sí? Entonces, a partir de esa, digamos, tendencia natural del hombre, se construye en este momento el relato, por decirlo de alguna manera, del progreso indefinido, el mito del progreso indefinido. Y eso no va a cambiar porque la naturaleza humana no cambia, ¿sí? Ahora, que en realidad eso sea irreal, porque la postura real, y bueno, acá ya es una cuestión que ya vendría a ser de fe, ¿no? Pero que la postura es que en realidad la trascendencia se satisface de manera extrahistórica, ¿sí? Ahora, cuando vos postulás que la trascendencia se satisfaga de manera intrahistórica, se genera el caos, que es la posmodernidad. No, pero estoy de acuerdo, ¿eh? No, pero estoy de acuerdo, sí, por supuesto. Ahí, entonces, en ese punto yo te agradezco un montón, porque por ahí hay cuestiones, yo entiendo, y especialmente para que lo estás viendo, que por ahí tenemos como diferencia en cómo entender algunos conceptos, pero es porque es propio de las lecturas. Sí, sí. Quiero hacer una mención respecto a la socialdemocracia, que es una lectura política que se está viendo, y lo voy a insistir por enésima vez porque me gusta jugar a ser profeta. Tengo como ese vacío existencial en mi vida que siempre he querido trascender. Entonces, como no me ha ido bien con la PlayStation 2 y como no me ha ido muy bien en el Tutti Frutti, entonces quiero jugar a ser profeta en YouTube. Yo estoy convencido que la Cal Pou va a tener un conflicto político muy grande en Uruguay, porque es el camino a seguir de todo armado político en la socialdemocracia, que tiene que confluir con espacios poco claros, con espacios ambiguos, con espacios que le permitan la mayoría circunstanciales en las elecciones, pero que no estén consolidados en sus principios. Parecido cambiemos. Entonces, lo que sucede es que estamos ante la presencia, y eso me tocó explicar hoy en una conferencia que le mando un saludo enorme a mis amigos de Perú, y también me tocó hablar de esto en México, donde estamos viendo el colapso de la socialdemocracia. Y yo creo que esa es la cuestión que, insisto, que eso es muy real. Entonces nosotros estamos viviendo la posmodernidad. Entonces uno cuando habla de posmodernidad no lo hace desde el punto de vista histórico, lo hace desde el punto de vista de un ensayo. Porque estamos en presencia de un proceso histórico donde lo más probable es que finalicemos nuestra vida dentro de este periodo de la posmodernidad, donde ensayamos teorías, pero que pueden ser refutadas de acá a 100 años, tranquilamente. La socialdemocracia es como este hijo no querido de la posmodernidad. Porque la posmodernidad es es en realidad el fin de todos los metarrelatos, pero la apertura de un solo metarrelato que es amorfo, que intenta conjugar elementos de distintas variables y construir un espacio hegemónico, universal, que intente adaptarse como una plastilina en las manos de quien lo vaya agarrando. Entonces luego tenemos esta indefinición atenta hasta contra la propia naturaleza del hombre. Y luego vemos, y incluso esto lo hemos visto con Daniel Bell cuando escribe Las contradicciones culturales del capitalismo, que es un libro que recomiendo enormemente. Vamos a ver entonces, y tomamos ejemplos puntuales como el de Chile recientemente o el que va a suceder en Perú, donde hay una derecha conforme con sus pantuflas, comiendo medialunas y viendo Netflix, que dice, mientras yo tengo los índices de libertad económica sustentados en el Heritage Foundation, el país funciona. Mientras tanto, una izquierda que paulatinamente ingresa en el campo mediático y en el campo educativo, empieza a socavar las bases de una sociedad occidental. Entiendan sociedad occidental entre 15 comillas, porque todos saben que la sociedad occidental hace más de 100 años que desapareció por completo. Quiero aclararlo porque por ahí me llegan comentarios. Bueno, gente, libertad de expresión, a mi libertad de expresión, la sociedad occidental desapareció. Si hoy se quema una iglesia, se quema un edificio, si hoy matan a una persona, matan a un cristiano, pero la cristiandad desde la Revolución Francesa que sucumbió ante el laicismo. Volviendo al tema, la socialdemocracia está en un colapso. Lo podemos ver con Piñera, lo podemos ver en Perú, lo podemos ver con el propio Alberto Fernández, que no ha podido sostener el poder de la socialdemocracia en ese debate que definir. O hacia un liberalismo heterodoxo en algún punto, entiendo en términos políticos, y tener una apertura comercial y reivindicar los vestigios de aquella constitución vapuleada, o sucumbir al cristianismo más duro, de corte marxista, de corte populista. Entonces, lo mismo va a suceder con la Cal Pou en su momento. De hecho, tiene conflictos internos en el gabinete en este momento, ahora con conocimiento de causa. Lo mismo sucede en España con el Partido Popular, que le dio miedo decirse de derecha, y ojo que acá en Argentina hay muchos de estos casos,
que tienen miedo de la definición política, porque no vaya a ser que el día de mañana tengan peligro para conseguir algún puestito en el Estado, y finalmente terminan siendo funcionarios a la izquierda, porque el centro siempre se termina corriendo a la izquierda. ¿Por qué? Porque el discurso hegemónico está tirado hacia ese lado. Por eso es socialdemocracia y no democracia social. Y el orden de los términos sí altera el producto en este caso, porque es la forma en la que se va a interpretar la norma de clausura finalmente en una discusión. Por eso, insisto, esta socialdemocracia es como el hijo no querido de la posmodernidad, porque es esa masa que se va adaptando según la mano que los tocan, pero finalmente queda sucia por la cantidad de manos por la que ha pasado, y normalmente la pulcritud no es una característica de la izquierda. Es un simple aporte, una simple visión. No sé cuál es su opinión al respecto, profesor. No, estoy de acuerdo. Aparte, yo creo que en realidad la socialdemocracia no puede dar respuesta porque no entiende la naturaleza humana. Y la naturaleza humana frente a la opresión, ¿sí? Reacciona. Lo que estamos viviendo es la reacción. Yo creo que lo que estamos viviendo es la reacción. La reacción que es inorgánica, que es desordenada, que es ecléctica, que en realidad muchas veces es contradictoria, y que ahí surgen quienes quieren ordenar, quienes quieren darle un cauce, quienes quieren de alguna manera conducir esa reacción. Ahora, ¿la reacción qué es? La reacción es la naturaleza humana reaccionando frente a lo antinatural. Y la socialdemocracia se resquebraja porque en realidad no le puede dar respuesta a eso. ¿Por qué? Porque es una construcción también que parte con postulados, digamos, erróneos. Entonces me parece que sí. No sé si una hija, así como decís muy bien vos, ¿no? Pero, o sea, todo sistema que esté afuera de, digamos, de la realidad y que trate de darle una respuesta a problemas humanos, no solamente no los va a solucionar, sino que los va a empeorar. Y eso es la reacción. Lo que pasa que acá el peligro está, y ya es una cuestión que ya para un análisis, yo que sé, teológico, ¿no? Acá el peligro está en el que viene a solucionar la reacción, el que viene a encauzar la reacción, ¿sí? ¿Qué postulados y qué principios tiene, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta. Porque después, digamos, surge una derecha que no termina de ser una derecha, digamos, de alguna manera anclada en principios nacionales o patrióticos, ¿no? Porque muchas veces están los que vienen a pescar,